A lo largo del mundo, incluso entre las comunidades más alejadas, siempre ha habido reglas y leyes que buscan el bienestar de todos. Algunas tienen cientos de años o hasta se ha olvidado por qué se crearon en un principio, pero todas tienen una razón de ser, por más extrañas y extravagantes que parezcan. Y en Ulthar no es diferente, aunque bien se sabe de una ley que ha dado de qué hablar entre los navegantes y comerciantes que cruzan las tierras del sueño. Algunos creen que se creó por una anticuada y vieja historia, otros que tiene relación con algo oculto entre los felinos que viven ahí, y pocas veces se menciona. ¿Aquella ley se creó para proteger a estos animales o fue para que ellos se protegieran de cualquier cosa que se manifestara en venganza? Esta historia comienza en Ulthar, un lugar que queda más allá del río Sky, en donde ningún gato puede morir a manos de un hombre. Aquellos felinos eran misteriosos, podían ver cosas que los hombres no, eran familia de los señores de la selva y el espíritu del antiguo Egipto, herederos de los secretos de la siniestra y remota África. La esfinge es su prima y habla su idioma, pero son más viejos que ella y recuerdan aquello que ella no puede recordar. Entre la gente de Ulthar vivía un viejo campesino y su esposa. Ambos pasaban sus ratos atrapando y acabando con los gatos de sus vecinos. No tenían ninguna razón para hacerlo, pero parecían divertirse haciéndolo. Después del anochecer, los ruidos que se escuchaban daban a entender que aquellos ancianos tenían una forma de acabarlos bastante peculiar. A pesar de eso, nadie discutía con ellos, ya que, al ver sus rostros marchitos y su pequeña cabaña escondida bajo unos enormes robles desparramados, les inspiraba mucho temor. Con el tiempo eran muy cuidadosos con sus mascotas, para que ninguna se desviara hacia ese lugar, pero si se perdía de vista, acompañado con los extraños ruidos después de la noche, uno solo podía lamentarse y agradecer que no haya sido el destino de alguno de sus hijos. La gente de Ulthar era bastante simple, y la verdad, nadie sabía de dónde venían todos los gatos. Uno de esos días llegó una caravana de peregrinos extraños del sur, pasando por las calles empedradas de la ciudad. En el mercado daban la fortuna a cambio de algunas monedas. ¿De dónde venían? Nadie lo sabía con exactitud. Solían hacer oraciones extravagantes y tenían pintados dibujos extraños sobre sus carretas, figuras raras de cuerpos de hombres con cabezas de gatos, águilas, carneros y leones. El líder de esta caravana llevaba un tocado con 2 cuernos y un curioso disco entre ellos. Entre esta gente había un pequeño niño de tez oscura, aparentemente huérfano, y llevaba consigo a un pequeño gatito color azabache. Su familia había fallecido por culpa de la plaga, y lo único que le quedaba era esa pequeña y peluda cosa para atenuar su dolor. Era llamado Menes por los otros, y sonreía bastante viendo a su gatito jugar sobre los escalones de una carreta. Al tercer día desde su llegada, Menes no pudo encontrar a su mascota, y la gente viéndolo llorar le contaron sobre la historia del viejo y su mujer, además de los ruidos extraños que se escucharon aquella noche. El niño cambió su llanto por una reflexión meditabunda, luego comenzó a orar, estiró sus brazos hacia el sol y entonó rezos en un idioma que nadie pudo entender, aunque tampoco se esforzaron en hacerlo, ya que toda su atención era absorbida por el cielo y las formas extrañas que las nubes estaban asumiendo. Parecían criaturas híbridas, coronadas con discos de costados astados. Aquella noche, los extravagantes peregrinos dejaron Ulthar y nunca más fueron vistos. De un momento a otro, todos los pobladores comenzaron a preocuparse, ya que se dieron cuenta que en toda la villa no había ni un solo gato. Todos habían desvanecido, desde los más pequeños hasta los más grandes. El alcalde, Cranum, podía jurar que los culpables habían sido aquella gente extraña de tierras lejanas. Quizás se los habían llevado como forma de venganza por la muerte del gatito de Menes. Entre sus palabras se escuchaban más maldiciones que razones coherentes. Sin embargo, el notario, Nit, mencionó que los más sospechosos eran el viejo y su esposa, por su desmesurado odio hacia los felinos. Ante tal panorama, nadie parecía animado en alzar la voz en protesta. Por otro lado, el pequeño hijo del posadero, Atal, decía haber visto a todos los gatos al atardecer en aquel patio descuidado bajo los árboles, caminando como si estuvieran realizando un ritual de bestias. Honestamente, la mayoría no sabía cuánto creer de esa historia y aún sentía más miedo por el viejo campesino para enfrentarlo. Solo esperarían a que salga a su patio. De esta manera, la ciudad de Ulthar se durmió en un enfado inútil. Al día siguiente, cada gato había vuelto, desde los más pequeños hasta los más grandes. Ni uno solo faltaba. Sin embargo,
aparecieron gordos y muy brillantes, haciendo constantemente ruidos de satisfacción. Entre toda la gente se rumoreaba lo que había pasado. El alcalde insistió nuevamente en echarle la culpa a aquellos viajeros, ya que todos los gatos que iban a la casa del viejo y su esposa nunca volvían. Hubo muchas teorías de lo sucedido, pero todos estaban de acuerdo en una cosa: la negación de todos los gatos por comer sus porciones de carne o beber de sus platillos era extremadamente rara. Durante 2 días completos, ningún gato de Ulthar tocó su comida, solamente dormitaban frente al fuego o bajo el sol. Pasó una semana completa antes de que los aldeanos notaran que en la pequeña cabaña escondida bajo aquellos enormes árboles no se encendía ni una sola luz. Algunos se dio cuenta que tampoco se había visto ni al viejo ni a su esposa desde la noche en que los gatos estuvieron afuera. Pasó una semana más antes de que el alcalde dejara su miedo a un lado y se aventurara a llamar a la silenciosa cabaña. Obviamente estaba acompañado por el herrero y el cortador de piedras del pueblo. Nadie contestó, así que tumbaron la frágil puerta de madera y lo que encontraron les heló la sangre. Sobre el sucio piso había 2 esqueletos humanos limpiamente descarnados. Algunos insectos extraños se escondían en las esquinas de la cabaña, pero ya casi nada quedaba ahí. Se hizo una reunión, había mucho de qué hablar. Todos comenzaron a hacer preguntas, incluso al hijo del posadero, el cual fue recompensado con una fruta confitada. Hablaron del viejo campesino y su esposa, de la caravana de peregrinos siniestros, del pequeño Menes y de su gatito negro, de sus oraciones y del cielo misterioso durante su extraña plegaria, de los actos de los gatos en la noche en que se fueron y de lo que se halló en la cabaña bajo los árboles. Entonces, todos decidieron aprobar aquella extraordinaria ley, la cual es contada por mercaderes y viajeros, en donde se dictaba que en Ulthar ningún gato puede morir a manos de un hombre. El relato representa de manera más literal las creencias de pueblos y villas usualmente apartadas de la sociedad. Obedece a un tiempo antiguo, siendo parte de una cultura amplia y muy relacionada a poderes más allá de su conocimiento, sabiendo de manera parcial las consecuencias, pero absolutamente nada de lo que pasó en realidad. La atmósfera combina elementos de fantasía oscura y horror, característicos del estilo de Lovecraft. Además, cuenta con una estructura muy similar a la de las fábulas o cuentos folclóricos, posiblemente inspirados en antiguas narraciones sobre gatos y brujería. Uno de los temas principales del cuento es la justicia sobrenatural, donde los gatos actúan como agentes de una fuerza superior para vengar el maltrato sufrido. Esto se relaciona con otros temas recurrentes en la obra de Lovecraft: el poder de lo desconocido, manifestándose a través de la influencia de dioses o entidades más allá de la comprensión humana. Además, la historia pone en un lugar privilegiado la figura del gato, quien se resalta varias veces su origen e influencia a lo largo de la historia, civilizaciones y relación con otros seres poderosos. Poco a poco la narración se va construyendo a través de la superstición y los rumores locales, creando un escenario tenso y misterioso. El método de venganza es el giro argumental que nos deja caer en cuenta que estamos en uno de los relatos de Lovecraft, en donde lo incomprensible se presenta ante nuestros ojos. Por otro lado, el simbolismo juega un papel muy importante, sobre todo en los gatos, quienes pasan a representar fuerzas misteriosas y poderosas conectadas con lo sobrenatural, mientras que la caravana de peregrinos simboliza el conocimiento arcano y la conexión con dioses antiguos. Es notable la conexión del relato con la mitología, especialmente con referencias a dioses con características animales, posiblemente inspirados en la mitología egipcia. Esta idea de deidades protectoras de los animales es común en varias culturas antiguas y Lovecraft la incorpora hábilmente en su narrativa. Este cuento refuerza la fascinación de Lovecraft por los gatos, un tema recurrente en varias de sus obras. Además, contribuye a la construcción del universo ficticio de las Tierras del Sueño. A diferencia de otras obras de Lovecraft, Los gatos de Ulthar ofrece un final más optimista y moralizante, lo que lo distingue dentro de su producción literaria. En síntesis, este relato combina elementos de horror, fantasía y folclore, dándonos una idea de la forma en que operan y se manifiestan estos dioses y entidades antiguas para sus fieles. Cuenta con una construcción narrativa y simbolismos que lo aleja de otros relatos del autor, lo cual lo convierte en una pieza única en su tipo y, en cierta manera, nos da la idea de que la justicia, de alguna u otra forma, se manifiesta de formas inesperadas.
Este cuento fue escrito en junio de 1920, de la mano del escritor Howard Phillips Lovecraft. Sin embargo, se publicó oficialmente en la revista amateur Try Out en noviembre del mismo año. Ultar es una ciudad ficticia que forma parte de la Sierra del Sueño, un universo onírico creado por Lovecraft. Además, es conocida por ser una de las ciudades más seguras en este mundo fantástico. Es descrita como una ciudad de tipo feudal y es la más grande de las tres que habitan el valle del río Sky, habitada por comerciantes y granjeros. Sirve como terminal para muchas caravanas que vienen de otras tierras lejanas. Dentro de sus límites se encuentra el misterioso Bosque Encantado, en donde habitan criaturas extrañas y posee una aura misteriosa que provoca que pocos viajeros quieran adentrarse en sus caminos. El nombre Ultar tiene un origen interesante en la mitología Lovecraftiana, ya que proviene de uno de los dioses mayores. Por otro lado, los dioses mencionados en el relato se cree que se tratan de los Nodens, o los dioses arquetípicos, entidades recurrentes en las obras de Lovecraft. Este relato forma parte del llamado Ciclo del Sueño, una serie de historias interconectadas que Lovecraft ambientó en un mundo de fantasía y sueños conocido como las Tierras del Sueño. Lovecraft tenía una fascinación notable por los gatos. Esto se evidencia en el primer párrafo del texto, aunque también está presente en varios de sus trabajos. Se sabe que el autor tuvo un gato en su infancia que lo marcó significativamente, posiblemente influyendo de alguna u otra manera a este relato. Por último, es una alegoría locuaz y algo cruel sobre el respeto a los animales, particularmente a los gatos, que son ensalzados a lo largo del relato, presentándolos como criaturas poderosas y conectados a lo sobrenatural. Siendo la oveja negra dentro de los mitos de Cthulhu, es una obra única dentro de su repertorio, combinando elementos de horror, fantasía y folclore para construir la idea de una historia creada por los rumores y eventos inexplicables. La justicia sobrenatural, la venganza, el respeto hacia los animales, la influencia de fuerzas misteriosas y deidades antiguas, combinado con la superstición y las habladurías en comunidades pequeñas, son algunos de los temas que se resaltan en el texto. Cuenta con un final quizás hasta optimista para los estándares de Lovecraft, restaurando el equilibrio de las fuerzas antagónicas y presentando una pizca de lo que se conoce como las Tierras del Sueño. En última instancia, Los Gatos de Ultar demuestra la versatilidad de Lovecraft como narrador, al combinar elementos de fábula tradicional con su característico estilo de horror cósmico, resultando en una historia memorable que explora la delicada relación entre el mundo humano y las fuerzas sobrenaturales que lo rodean. Si te gustó el vídeo, deja tu like, comenta cuál fue tu parte favorita y qué otra obra de H.P. Lovecraft quisieras que fuera el siguiente vídeo. Muchas gracias por escuchar y hasta luego.